Buenos días. Hace aproximadamente unas 72 horas se produjo un interesante debate en redes, sin descalificaciones, sino que me llamó poderosamente la atención. Hugo Noé Pino, el vicepresidente del Congreso, escribió lo que ustedes ven en pantalla, en X. No hay limitación en la oferta de dólares. Lo que hay es una espera prudencial en su compra para garantizar equidad en su distribución. De esta manera se evita especulación y concentración en pocas manos. Apoyamos la decisión del Banco Central de Honduras. Y aquí nos presenta Hugo Pino los resultados de la subasta pública de divisas número 6.849, realizada el jueves 14 de septiembre del 2023. Se presentaron 1.042 ofertas. El monto en dólares fue de 210.470.600 dólares. El precio mínimo ese día, 24.6224, el precio máximo, 24.6224, y el promedio ponderado que lo ven ustedes ahí en la última línea, 24.6224. Se aceptaron 1.018 ofertas, o sea, el monto de dólares que vendió el Banco Central fue de 204 millones ese día, 14 de septiembre, 25.720 dólares. Y como les dije, se rechazaron 24 ofertas por un monto de 6.444.940 dólares. Bueno, y esto motivó algunos comentarios. Por ejemplo, el del economista Roberto Lagos. Le responde Roberto Lagos a Hugo Pino: con todo el respeto que le tengo, doctor Hugo Noé Pino, quiero decirle que está equivocado y la evidencia contradice lo que usted expresa. Por ejemplo, la evidencia en la subasta de divisas del jueves 14 de septiembre de 2023 de la página del Banco Central de Honduras. Lo que demanda el mercado, total presentada, 210.047.000 dólares. La oferta realizada por el Banco Central, adjudicadas parcialmente, 48 millones de dólares, lo que implica un déficit de 150 millones de dólares. Solo con este dato usted no puede argumentar que el mecanismo de asignación de divisas es equitativo y eficiente. Muchas personas quedaron excluidas del acceso a divisa, lo cual automáticamente elimina el argumento de equitativo. Tampoco es eficiente porque el precio de la divisa no está de acuerdo a las condiciones de mercado. De esa manera rebatió Roberto Lagos a Hugo Noé Pino. Lo que demanda el mercado en esa fecha, 14 de septiembre, 210.47 millones de dólares. La oferta realizada por el Banco Central, 48.19 millones de dólares, lo que implica un déficit de 100 millones de dólares. Hasta yo, que creía entender esto, ya no lo entiendo. Pero como aquí tengo a dos economistas, a Julio César Raudales y a Ismael Cepeda, y vía Zoom voy a tener a Rubén Darío Sorto, y más adelante se nos va a conectar unos 30 minutos Roberto Lagos, la pregunta es para ellos: ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Y quién tiene la razón para ilustrarnos, para tener una mejor opinión sobre este tema que desde hace días está en el tapete de las controversias en el país?
si está limitando la oferta de dólares el Banco Central, si mucha gente que necesita dólares para mover la economía, para importar, para generar riqueza, se está quedando sin esos dólares que le está demandando al Banco Central. Si son correctas las razones que expone el Banco Central de Honduras. Miren, el tema es interesante. Es la moneda universal, el dólar. Todo lo que importamos nosotros, medicamentos, combustible, todo lo que importamos, muchos insumos para la agricultura, todo lo que importamos, porque no lo producimos aquí, no lo compramos en lempiras en ningún mercado, lo compramos en dólares. De ahí la importancia que merece el tema. Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel. Calidad garantizada. Y esta es la pregunta que formulamos en Frente a Frente. Luz Madrid, Lucecita Madrid ya con el título del programa de esta mañana. Muy buenos días, el tema del día. Asunto de interés nacional. ¿Está limitado la oferta de dólares el Banco Central de Honduras? ¿Está limitando la oferta de dólares el Banco Central de Honduras? La pregunta de hoy, miércoles. Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp. Y usted recalque, y es una pregunta, recalque, no es una afirmación. Como hay tanta gente sensible en Honduras en este momento, ahí están bien claritos los signos de interrogación. Es una pregunta la que formulamos en Frente a Frente. ¿Está limitando la oferta de dólares el Banco Central de Honduras? En el debate se va a decir sí o no, si las razones que expone el Banco Central de Honduras son correctas y necesarias para el país o no. Para que quede bien claro, Lucecita, ¿verdad? Claro que sí. Recordarle a la gente que puede utilizar diferentes medios para compartir su opinión a través de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto nos encuentra en todas las redes sociales como @FrenteAFrente_HN. Asunto de interés nacional. ¿Está limitando la oferta de dólares el Banco Central de Honduras? Bueno. Y vamos a tener en los próximos minutos, no sé si ya Carlos me tiene la conexión con Joselito Vega. ¿Quién es Joselito Vega? Y no es diminutivo esto de Joselito, ¿verdad? Así se llama. Ahí está ya Joselito Vega, subgerente de operaciones cambiarias del Banco Central de Honduras. Ahí lo tenemos, o sea que va a ser un debate completo este de hoy. Ya veo en pantalla también a Rubén Darío Sorto, a quien saludo desde la ciudad de San Pedro Sula. Bienvenido, buenos días Roberto. Rubén Darío. Rubén Darío. Y más adelante estará Roberto Lagos. Pero solo déjenme 2 minutos, solo 2 minutos, no le voy a quitar más tiempo sobre este tema, para que la diputada Maribel Espinosa nos valore ese debate que se tenía en TN5 Matutino, el periodista Ramón Matute, con la publicación parcial del proyecto de presupuesto que el Consejo de Ministros aprobó para que lo debata el Congreso Nacional de la República, el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación. ¿Qué es lo que asombró a Monchito? Que se publicara en la Gaceta. Y Monchito dice, el presupuesto solo se publica en la Gaceta cuando ya es aprobado en el Congreso Nacional. Pero le decía a Julio, no necesariamente, le decía a Julio. Entonces Maribel Espinosa, la diputada del PCH, quiere hacer una aclaración para que no haya enredos, porque ya suficientes enredos tenemos en Honduras. Diputada Espinosa, buenos días. Don Renato, muy buenos días a sus panelistas, buenos días al pueblo de Honduras. Mire, la facultad del Congreso de aprobar anualmente el presupuesto general de ingresos y egresos, tomando como base el proyecto que remite el Poder Ejecutivo debidamente desglosado y resolver el Congreso sobre su modificación, es una atribución indelegable del Congreso Nacional. Bien. Por otra parte, lo que envía el Ejecutivo al Poder Legislativo es un proyecto de presupuesto conforme establece el artículo 367 de la Constitución de la República. Lo que sucede es que
El artículo 255 de la misma Constitución establece que los actos administrativos de los órganos del Estado, en este caso el Consejo de Ministros, que deban producir efectos jurídicos de carácter general, se publican en el diario oficial La Gaceta. Muy bien. Entonces, aclarándole al pueblo de Honduras que lo que ha hecho el Ejecutivo solo es publicar un acto administrativo de aprobación del proyecto, pero en ninguna forma podemos señalar que se trata de la ley de presupuesto que nosotros debemos de aprobar o modificar en el Congreso Nacional. Está clarísimo. Solo eso faltaría, que se publique el presupuesto general de ingresos y egresos del 2024 sin que lo haya aprobado el Congreso Nacional. No cabe, ¿verdad? No cabe. Pero ya con su aclaración despejemos y hemos despejado dudas. Muchas gracias, abogada Maribel Espinosa. Buenos días. Buenos días. Que esté bien, que esté bien. Bueno, antes de hacer la primera conexión con el subgerente de operaciones cambiarias del Banco Central de Honduras, Joselito Vega, voy a presentarles esta gráfica del 14 de septiembre. Para que cuando llegue el momento de la participación de Joselito Vega, comprendamos mejor este tema. ¿Tiene razón Roberto Lagos aquí en el debate con Hugo Pino o no, Julio? Sí, yo pienso que tiene razón. ¿Tiene razón? Le doy la razón en este caso al colega. Acérquenos, por favor, esta pantalla. ¿Sí? Ahí está el cuadro. ¿Qué nos indica este cuadro? Nos indica que hay una falta de asignación de dólares por parte del Banco Central a algunos de los personas que lo solicitaron, ¿no? Y esto de alguna manera sí genera un déficit también entonces en el mercado cambiario, porque evidentemente la cantidad que se demanda no es igual a la cantidad que se ofrece, y en esto repito lo que todos los días les digo en mis clases a mis estudiantes, Renato. Es importante que para que el mercado se vacíe, para que haya equilibrio, la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida. No importa el mecanismo que se esté utilizando, ¿verdad? Puede ser, y en esto yo quiero darle también el crédito al Banco Central, porque hay que entender algo que es muy importante, Renato. Durante más de 20 años, entre 1995 y el año 2021, diría yo incluso, el tipo de cambio en Honduras estuvo manejado por el Banco Central a través de una subasta de adjudicación, o sea, un sistema de adjudicación pública de divisas, una subasta que permitía que se igualara, o que este mercado cambiario se igualara, o sea, que la demanda fuera igual que la oferta, pero a un precio que establecía el mismo mercado dentro de esa subasta. Todos creo que sabemos lo que es una subasta, ¿no? Sí, la subasta, sí. Hay alguien que está arbitrando y que dice, bueno, esto es lo que estamos ofreciendo nosotros, ¿quién da y cuánto da? Eso era, para ponérselo fácil a los televidentes, eso era lo que sucedía en aquel momento. Entonces el precio se fijaba ahí dentro de esa subasta, dentro de un determinado margen o una bandita que tenían ellos, ¿verdad? Eso se cortó, se comenzó a cortar a partir del 2019 con el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional por 3 años, y la meta era que para el 2021 ya el tipo de cambio estuviera totalmente liberado y el precio de la moneda y la cantidad de oferta y de demanda de la moneda extranjera en el país se definiera en el sistema bancario, sí, ya no en esta subasta. Esto empezó a darse paulatinamente a partir del 2019 hasta que en el 2021 quedó totalmente liberado. Pero al venir el nuevo gobierno, revirtió este esquema y volvimos otra vez a la subasta pública de divisas, pero hay que reconocer que hay una diferencia entre este proceso, Renato, del 2022 para acá y lo que sucedía en 1995, precisamente cuando el presidente del Banco Central era Hugo Noé Pino, ¿no? Hugo Rolando Noé Pino, digo los 4 nombres porque la gente tiende a pensar que Noé es el nombre de él, ¿verdad? Él se llama Hugo Rolando y sus apellidos son Noé y Pino. Entonces, cuando era presidente, él se instauró este proceso o este esquema nuevo o novedoso de adjudicación de divisas vía subasta, que fue muy exitoso,
que le permitía a los empresarios, a la gente que importa en el país, tener más o menos una claridad, porque el banco en su programa monetario fijaba cuál iba a ser la meta, ya sea de apreciación o de depreciación, haciendo una proyección, ¿verdad? El banco en esto ha sido muy riguroso y ha tenido mucho éxito. Lamentablemente, en los últimos meses, lo que se ha visto, y vale la pena que discutamos el por qué, ¿verdad?, es que ya esa adjudicación no se da. Correcto, porque en esta subasta del 14 de septiembre, lo están viendo ahí en pantalla, hubo un déficit de 150 millones de dólares. Bueno, pues vale que estoy con expertos porque yo no lo había entendido así. Yo, como leí, total ofertas presentadas, 1.042, por un monto de 210 millones y un poquito más. Total aceptadas, 204 millones. Yo pensaba que esto es lo que había vendido en dólares el Banco Central, pero no. Sí, no, yo lo había entendido mal. Al final, las adjudicadas parcialmente fueron 48 millones 199 mil 514 dólares. Y el déficit de ese día, jueves 14, fue de 150 millones de dólares. Y esto es lo que le rebate Roberto Lagos a Hugo Pino. Ismael Cepeda, antes de hacer el contacto ya con Joselito Vega, ¿comparte lo que dice Julio, Ismael? Sí, totalmente. Sin embargo, me gustaría pues aportar al debate, sobre todo porque en el artículo 25 de la ley del Banco Central de Honduras menciona que las decisiones y sobre todo para la formulación e implementación de política monetaria, cambiaria y crediticia se va a sustentar en análisis, en estudios. ¿Y por qué menciono eso? Porque lo que menciona el maestro Julio Raudales es que hemos tenido un mecanismo de subastas anteriormente, luego por parte del Fondo Monetario Internacional se le da la adjudicación y el manejo de las divisas hasta un 100%, y luego el gobierno retoma las subastas. ¿Y por qué menciono el artículo 25 de la ley del Banco Central? Porque los estudios, los análisis de demostrar, de evidenciar de por qué retomar las subastas y qué tan eficientes han sido tanto el anterior mecanismo que era con el sistema financiero con el actual o el que tuvimos en las otras décadas. Y es entonces que uno no puede obtener un estudio, un análisis que realmente corrobore que el retomar el mecanismo de subastas está siendo más eficiente. Sin embargo, la experiencia que están teniendo los agentes económicos en solicitar divisas, y llamemos no solo personas naturales, sino también los MIPYMES, lo que tiene que ver con los grandes exportadores, agroindustria, maquila, están teniendo serios problemas en el acceso, y eso tiene que ver por las limitaciones que está haciendo el Banco Central de Honduras, y uno lo puede ver en la resolución 03 del 2023 del Banco Central, que tenía la persona natural alrededor de 500,000 dólares. Para la de agosto del 2023, que es la resolución número 10, ya el Banco Central coloca 100,000. Entonces hay una reducción significativa en ese acceso, y luego todo el mecanismo que está teniendo ciertas complicaciones, como demostró el máster Roberto Lagos, que hay una solicitud, es decir, una demanda de divisas de parte de la economía nacional, y llega a más de 150%, es decir, los agentes económicos están solicitando las divisas, y el sistema financiero o los agentes cambiarios, como se menciona en el mercado de divisas, no está respondiendo por esas limitaciones que tiene el Banco Central de Honduras. Y yo solo cito un dato muy concreto. Nuestra economía es una economía pequeña, pero sumamente abierta, según indicadores, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la apertura comercial. Nosotros casi llegamos al 100% según datos del Banco Central. Entonces, ese movimiento, esa actividad económica, tanto de importaciones y exportaciones, al verse limitado el acceso de divisas, va a tener otros efectos adversos a la economía nacional, y eso es lo que se debate hoy por hoy. Bueno, ese acceso de divisas. ¿Salió bueno el alumno, Julio? Le di 3 clases, hermano. Bueno, muy macro bien. 1, macro Muy bien. 2 y política económica. Entonces, Joselito Vega, su gerente de operaciones cambiarias del Banco Central de Honduras. El debate que se ha generado en el país es que el mecanismo de asignación de divisas no está siendo equitativo
ni eficiente, que muchas personas quedan excluidas del acceso a la divisa, lo cual automáticamente elimina el argumento de equitativo. Así que usted es la persona, la autoridad del Banco Central que esta mañana va a aclararnos conceptos sobre este debate que tenemos en el país. Adelante, Joselito Vega. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Un saludo a los panelistas que le acompañan y a la teleaudiencia de su programa. Sí, quisiera comenzar aclarando, ¿verdad?, que el sistema de subasta o el mecanismo de subasta de divisas que utiliza el Banco Central para la asignación de la divisa en el sistema cambiario nacional no es un sistema nuevo, ¿verdad? Estuvo vigente por 27 años y fue un sistema exitoso para la distribución de la divisa. Quisiera aclarar que precisamente una de las características principales que tiene la subasta de divisas es que democratiza, ¿verdad?, la asignación de la divisa, ya que la subasta le da una participación igual a todos los demandantes de divisa, ¿verdad?, que presentan a través de las instituciones del sistema financiero sus ofertas en la subasta, ¿verdad? Esto es importante aclararlo, ya que escucho que estamos mencionando que cuando el Banco Central ejecuta la subasta de divisas, algunas personas se quedan sin asignación de divisa. Quisiera aclarar que todas las personas que participan en la subasta reciben un porcentaje de la demanda que están solicitando en este momento, ¿verdad? Desde el que demanda $1.200.000 hasta la persona que está demandando $10.000. Este sistema, como le señalaba Renato, estuvo vigente desde 1995 hasta 2021, ¿verdad? Donde se realizó un cambio, como explicaba el licenciado Raudales, ¿verdad? Buscando que fuera el mercado quien manejara la divisa y buscando pues que el mercado asignara precios a la divisa. Este sistema desde junio de 2021, ¿verdad?, estuvo vigente hasta abril de 2023, que el Banco Central decidió retomar el uso de la subasta de divisa. Aquí rápidamente solo explicar que se hizo un análisis de este periodo de junio 2021, ¿verdad?, en adelante, para ver el comportamiento que estaba teniendo el mercado cambiario. Y precisamente ese comportamiento del mercado, donde había una concentración, ¿verdad?, en la compra o en la poder adquirir la divisa, lo que llevó al directorio del Banco Central a retomar la subasta. Tenemos un sistema financiero donde tenemos un número pequeño de bancos que trabajan o adquieren una cantidad grande de divisas, ¿verdad? 4 o 5 bancos manejan el 80% de la divisa que se negocia en el mercado cambiario hondureño. Y esto, a su vez, al tener los bancos la discrecionalidad de vender la divisa, pues llevó a una concentración también en los agentes económicos que estaban adquiriendo la divisa. Banco Central hizo un análisis y vimos que esa concentración estaba llevando a un problema donde muchos de los pequeños, medianos, e incluso en algunas ocasiones grandes demandantes no podían adquirir la suficiente divisa que necesitaban para su operatividad. Principalmente se dio una concentración en grandes demandantes y los pequeños, los que demandaban 100, 500, 1.000, $2.000, empezaron a quejarse y a reclamar de que no les estaban vendiendo divisa. Pequeños, medianos, pymes y MIPYMES acudieron al Banco Central de Honduras para señalar que pasaban 1 o 2 semanas para poder adquirir
500,000, 2,000 o a 5,000 dólares. Entonces, esta concentración y esta discrecionalidad que tenía la banca y que estaba siendo bien marcada en la asignación de la divisa, llevó al banco, al directorio del Banco Central de Honduras a tomar la decisión en abril de retomar el sistema de subasta, que como les señalo es un sistema más equitativo en la distribución de la divisa. Todas las personas que participan en la subasta van a recibir un flujo, una asignación al momento de la liquidación. Si bien en este momento no están recibiendo el 100% de la demanda, la subasta les asegura que van a tener un flujo diario, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Antes de la subasta, el monto máximo que podía comprar una persona jurídica en una institución financiera era 1.200.000 dólares, y ese monto se mantuvo y se mantiene hasta la fecha en la subasta. Las demandas que pueden hacer las empresas, ¿verdad? Son hasta un máximo de 1.200.000 dólares. Con las personas naturales sí se ha hecho un cambio, como bien lo señalaba, lo señalaban, y esto se ha hecho también analizando el comportamiento de la misma demanda de divisas que tenemos en la subasta. Un número muy pequeño de personas naturales demandaban el monto máximo permitido. La mayoría demandaban montos iguales o menores a 100,000 dólares. Entonces se tomó la decisión de poner este monto como monto máximo para personas naturales, para poder asignarle una mayor cantidad de divisas a las personas jurídicas que están participando en la subasta. Recordemos que el Banco Central, ¿verdad?, pone a disposición, ¿verdad?, de los agentes cambiarios un monto mínimo en la subasta, y luego este monto se distribuye entre todos los participantes y va a depender de la relación entre la oferta y la demanda de divisas, ¿verdad?, el porcentaje de asignación que resulte, ¿verdad?, al final de la misma. Aquí quisiera aclarar el proceso que sigue la subasta de divisas. El Banco Central asigna en la subasta de divisas como mínimo el 80% de los ingresos que la economía generó el día previo. Este 80% es el monto mínimo que se subasta, y dependiendo de la demanda que tengamos, el Banco Central decide adjudicar ese monto mínimo o adjudicar un monto mayor. En este sentido, a la fecha, el Banco Central ha asignado en promedio alrededor de un 90% de los ingresos del día previo, y la diferencia que queda entre el total de ingresos y lo que estamos adjudicando en subasta se está utilizando para venderle una asignación diaria a los bancos del sistema, que puede ser de hasta 2 millones de dólares diarios, para atender a las personas que demandan montos menores a 10,000 dólares, o sea, quienes no participan en subasta, ¿verdad? Los que demandan 500, 1,000, 1,500. Sí. La asignación diaria que el banco pone a disposición de todos los agentes cambiarios, bancos y casas de cambio, es de 2 millones diarios, para que puedan atender al pequeño demandante. En este sentido, también hay una asignación para atender los gastos propios de los bancos, ya que los bancos también tienen necesidad de dólares para realizar sus pagos al exterior, y hemos estado atendiendo de manera parcial a los importadores de combustible. Ellos pueden participar en la subasta, y Banco Central les garantiza un complemento diario para que ellos puedan cubrir el monto que necesitan para la factura petrolera del país. Aquí quiero aclarar, ¿verdad?, que las divisas no son ilimitadas. El país genera en promedio entre 60 y 70 millones de dólares diarios, ¿verdad? Esto depende, hay una estacionalidad marcada a lo largo del año y también de manera semanal. Un martes, miércoles podemos tener mucho más dólares que un lunes o un viernes, ¿verdad? Y de acuerdo a esta oferta es que el Banco Central
distribuye a través del mecanismo de subasta los ingresos que la economía genera. Hemos estado hablando, ¿verdad?, ahí de un anuncio de subasta, un resultado de subasta. El Banco Central publica estos resultados de manera diaria, ¿verdad?, porque tenemos en la página del banco toda la información para ser transparentes, y quisiera compartirles la información del día de ayer, por ejemplo. Muy El bien, día muy de bien. ayer los ingresos, ¿verdad? Los martes son días de buenos ingresos. Los ingresos fueron de alrededor de 124 millones de dólares, y el banco puso en subasta 99 millones de dólares. Esos 99 millones de dólares se distribuyeron entre todos los participantes. La demanda fue de 220 millones de dólares. Hay un exceso de demanda en este momento en la economía, pero todos los que participaron en la subasta recibieron el día de ayer el 45% del monto que demandaron. Entonces, ¿y esto qué es lo que le garantiza a los 45%. demandantes? Que de manera diaria ellos van a tener un flujo continuo de divisas, y si ellos, ¿verdad?, planifican, pueden adquirir la divisa que necesitan para su operatividad, sus pagos al exterior, y eso es lo que está sucediendo en este momento. Por lo menos no tenemos quejas de medianos y pequeños demandantes, porque están recibiendo un flujo constante en la subasta de divisas, cosa que no sucedía, ¿verdad?, bajo el sistema anterior en los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año, donde en reuniones con las cámaras de comercio, con la asociación de industriales, nos solicitaban, ¿verdad?, que Banco Central tomara medidas, porque los pequeños y medianos no era que no tenían suficiente, sino que no estaban logrando conseguir divisas. Este año la economía ha generado una cantidad de alrededor de 12.400 millones de dólares, un 1.3% más que lo que habíamos generado a esta misma fecha el año pasado. Y eso es importante recalcarlo, porque a pesar del contexto internacional en el que estamos, ¿verdad?, donde tenemos pues un decrecimiento, ¿verdad?, de la economía mundial. La mayoría de los países están presentando menores crecimientos, ¿verdad?, este año respecto al año previo, y se proyecta que así será hacia el cierre de año. Eso obviamente impacta, ¿verdad?, en todas las economías, y Honduras no es la excepción, ¿verdad? Entonces, dentro de este contexto internacional desfavorable, nuestra economía ha sido resiliente, y los ingresos de divisas que la economía ha generado son mayores incluso que los del año pasado, ¿verdad? En este sentido, podemos señalar que a pesar de que han decrecido nuestras exportaciones, principalmente por menor demanda, ¿verdad?, externa de nuestros productos, ¿verdad?, eh, hemos crecido, por otro lado, con el ingreso de divisas proveniente de las remesas, las cuales están creciendo alrededor de un 6.5%, y ha compensado esa menor ingreso por efecto de las exportaciones. Una parte por menor demanda y otra también por menores precios de nuestros productos exportables. Y recalco en este sentido, a esta fecha de 2023, ¿verdad?, tenemos un mayor ingreso de divisas respecto a lo que teníamos el año pasado. Esto significa pues que hay una mayor disponibilidad de divisas, la cual se está distribuyendo a nivel de todos los sectores. De acuerdo con las cifras históricas, el promedio diario que la economía hondureña necesita es de alrededor de 68, 69 millones para importar y para pagar sus obligaciones al exterior. Este año el promedio diario que se ha asignado anda alrededor de los 71 millones de dólares, por encima de lo que históricamente la economía necesita. Entonces, es cierto, tenemos un exceso de demanda, podríamos decir una parte precautoria, especulativa,
¿verdad? Algunas personas están demandando más de la divisa que necesitan, otros están demandando anticipadamente la divisa que necesitan, porque hay incertidumbre y porque por lo mismo, por lo que ha salido en las noticias, donde dicen hay escasez de divisa, ¿verdad? Las estadísticas nos muestran que el país está generando suficiente divisa y tenemos, ¿verdad? Un poco, incluso por arriba del promedio histórico que la economía normalmente ha demandado. Como se mostraba en los cuadros que estaban publicando, existe realmente una sobredemanda, una mayor demanda, pero esto, ¿verdad? Estamos analizándolo y viendo las medidas que podemos tomar para ir desinflando poco a poco esa burbuja que se creó, ¿verdad?, en los primeros meses del año y que la subasta, ¿verdad?, por medio de la subasta estamos en un proceso de transición, de reordenamiento, ¿verdad?, y de darle esa credibilidad al mercado cambiario. Repito, el Banco Central está poniendo en el mercado el 100%, e incluso algunos días más del 100% de la divisa que la economía está generando, y los distintos sectores están, ¿verdad?, pudiendo recibir la divisa que requieren. Obviamente, tal vez no el 100% de lo que están demandando en un día, pero sí se les garantiza un flujo continuo para que en 2 o 3 días puedan obtener la divisa que requieren, ¿verdad? Este es correcto. cómo está funcionando, ¿verdad? El sistema cambiario en este momento, ¿verdad? El Banco Central está poniendo, como les digo, el 100% de la divisa, incluso más de lo que la economía genera. Todos los participantes en la subasta de divisas, ¿verdad?, reciben una asignación diaria y adicionalmente también se pone a disposición de los bancos un monto diario de hasta $2 millones para que puedan atender a los demandantes, a los pequeños demandantes de la economía. Muchas gracias, Joselito Vega. Una amplia explicación con la que se puede coincidir o con la que se puede disentir en algunos aspectos. Pero Joselito nos está diciendo, nosotros ponemos en el mercado diariamente lo que el país necesita. 68 millones de dólares en promedio. Estamos satisfaciendo a los medianos y pequeños, dice. Ahora, hay personas naturales que están pidiendo más por aquello de los temores, pero estamos poniendo en el mercado los dólares que el país necesita. O sea que no es que no existen dólares. Bueno, ¿qué piensa Rubén Darío Sorto? ¿Qué piensa Julio Raudales? ¿Qué piensa Ismael Cepeda? La explicación ha sido amplia para coincidir o disentir en algunos aspectos, y de eso se trata. Después de la pausa. Tema del día, asunto de interés nacional. ¿Está limitando la oferta de dólares el Banco Central de Honduras? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp. Comparte un televidente si es una clara limitación a la oferta de dólares. Seguramente esto lo hace este gobierno con la finalidad de que la moneda no se devalúe por el abuso en el uso de las reservas. Adicionalmente es para poder controlar sectores privados con poder político. Esta medida ya fue implementada en Venezuela. Favor investigar y se darán cuenta. Más mensajes, damos lectura. Soy un pequeño emprendedor del Valle de Sula. Para mí, en lo personal, sí está limitando y bastante, porque nuestra empresa tiene que pagar proveedores fuera y cuando hacemos la compra de dólares, siempre le viene aprobando menos de la tercera parte de lo solicitado. Eso es un atraso. Tardamos hasta 2 semanas para conseguir dólares para el pago de proveedores. Es necesario no privar de dólares a las empresas para compras de insumos y otros. Lo correcto es supervisar esos dólares para que no sean acaparados por personas naturales y empresarios. No es correcto el acaparamiento también de dólares. Feliz día, atentamente, Irwin González. El Banco Central de Honduras ha trabajado en subastas que se están haciendo para poder asegurar que todas las empresas y comercios puedan adquirir dólares que necesitan para sus importaciones.
Damos lectura: gracias a los migrantes se sostiene la economía del país. Hay sectores privados que no trabajan para generar divisas y son esas empresas las que deben hacerlo. Más mensajes: el Banco Central de Honduras asigna a todos los participantes en subasta, pero si el adquiriente necesita $25,000 y le asignan $2,000, no les sirve. Tienen que estar todos los días tratando de conseguir los dólares que necesitan. Esto ocasiona atrasos en pagos a proveedores y atrasos en producción. ¿Cómo vamos a dinamizar la economía si aparte de producir las empresas tienen que estar sufriendo todos los días consiguiendo dólares? Gracias por compartir sus mensajes. Continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Miren, me llamó la atención un mensaje de un televidente que habló de que pudiese estarse utilizando por el Banco Central la subasta pública de dólares como un arma política. Pero eso no lo vamos a debatir en este momento, sino ya en la recta final del programa. En la recta final del programa. Bueno, Rubén Darío Sorto, dice Joseito Vega, subgerente de operaciones cambiarias del Banco Central de Honduras, que los pequeños, que los medianos empresarios están satisfechos con estas subastas. Que a todo mundo cada día se le entrega dólares, no al 100% de lo que solicitan, pero se les entrega dólares. Y revela, o reitera, porque no es una revelación, ya lo ha dicho Rebeca Santos, que hay gente que por temores pudiese estar acaparando dólares, pidiendo más de los dólares que necesita. ¿Cómo lo ve usted, Rubén Darío? Buenos días, Renato. Buenos días a Julio, a Ismael, a Joselito y al pueblo hondureño. Quisiera comenzar diciendo que mis comentarios van a venir desde el punto de vista empresarial, de una empresa mediana y de la experiencia, de lo que hemos vivido en los últimos 90 días. Le voy a plantear dos situaciones que son sumamente preocupantes y que envían un mensaje equivocado al exterior, a aquel que viene a invertir a Honduras y que envía a su vez y se crea un círculo vicioso de preocupación, de zozobra, de inestabilidad que el mismo Joselito admite cuando dice se ha creado un ambiente de incertidumbre. Durante los últimos 90 días, nuestras empresas han tenido que hacer dos pagos. A un proveedor en Argentina y a otro proveedor en Dinamarca. Hoy el mundo se ha vuelto un lugar mucho más complejo para operar, porque la frecuencia de los barcos que vienen hacia Honduras o a cualquier parte del mundo ya no son lo que eran antes de la pandemia. Y cualquier atraso lo que genera es ineficiencias, ineficacias y retrasos en la producción y pérdida de productividad y competitividad en el país. Teníamos que hacer un pago de un poco más de $100,000 a un proveedor en Dinamarca. Se lo comento, somos una empresa jurídica, señor Vega. Tardamos 6 semanas en lograr reunir, no por falta de fondos, sino por el problema que ustedes mismos han creado con el sistema restringiendo el acceso a los dólares. Mire, cada día, si es cierto, se nos iba asignando una cantidad, pero yo no le puedo decir a un proveedor que le voy a pagar $1,300 hoy, que le voy a pagar $2,800 mañana, que pasado le voy a pagar $10,000 y que me voy a tardar 6 semanas en pagarle esos $105,000. Es materia prima que necesitamos para nuestros procesos productivos. Son ingredientes que Honduras no produce. Ejemplo número 1. Ejemplo 2. Argentina, que es uno de los grandes fabricantes de equipo en acero inoxidable. Una cantidad menor, le insisto, a los $22,000. Tardamos 4 semanas en recibir los $22,000. Es cierto lo que él dice, pero
me imagino que el señor Vega no tiene una empresa y no entiende que a un proveedor yo no le puedo decir que le voy a pagar, que en Honduras diariamente me asignan una cantidad diaria, un flujo tal como él lo mencionó, y que me voy a tardar 4 semanas. Y de ahí tener que esperar 60 días para que el equipo llegue a Honduras. Yo ya ahí perdí 90 días. ¿Qué empresa en el mundo, hoy con la velocidad con la que se mueve el mundo, va a poder competir diciéndole a un cliente, sí, te voy a entregar en 90 días? Ninguna. Entonces hay una pérdida en la productividad y hay una pérdida en la competitividad de Honduras. Y eso fue creado Eso es muy correcto. por el sistema implementado y por la restricción que sí está ocurriendo. Cuando él dice que se le asigna una cantidad, un porcentaje diario, eso es cierto. Pero lo que se ha creado en la economía hondureña es ineficiencia, ineficacia, improductividad. Y ya de por sí tenemos otros problemas en el país que tenemos que atender, que es el tema de costos logísticos, costos de energía. Entonces, definitivamente, sí tenemos un problema. El doctor Hugo Noé Pino, y yo difiero, le tengo muchísimo respeto. Usted, Renato, sabe que es el mismo caso suyo. El doctor Hugo Noé Pino fue alumno de mi madre y tengo respeto por él profesional y personal. Sin embargo, desconoce la realidad empresarial, la realidad a la cual nos enfrentamos micros, pequeños, medianos y grandes empresas. Y mire, envía un mensaje terrible, insisto, a la comunidad internacional, a la comunidad de inversión. ¿Quién va a querer venir a Honduras a invertir, a colocar 5, 10, 20 millones de dólares y generar empleo? Cuando lo primero que se informa es, y hay disponibilidad de dólares. Sí, fíjese que le vamos a dar flujo diario. Todos los días le vamos a asignar una cantidad diaria. Y le pregunta a los empresarios, a nosotros, que somos los que creemos en Honduras, que hemos depositado nuestro patrimonio personal, familiar, y que hemos hecho que otras empresas y que otras personas coloquen sus recursos en el país para generar ese empleo. Vea, usted comenzó con la línea correcta, Renato. Esos dólares, esa moneda que necesitamos, lo que importamos en Honduras, lo que pagamos en el comercio internacional, es tecnología, es ciencia, son medicamentos, es equipo, y en ese aspecto voy a hacer énfasis en el tema tecnológico. Lo que importamos es maquinaria. Imagínense que una máquina sufre un desperfecto y que un motor que viene desde China y usted lo tiene que pagar, se tarda usted 30 días en colectar toda la cantidad de dólares que usted necesita para hacer el pago de ese motor. Y de China hoy, 45 días para traerlo, para traer ese motor a Honduras. Usted ha estado perdiendo en promedio 90 días de producción, 90 días de exportaciones, 90 días que usted tiene que cubrir salarios, costos de energía, costos sociales. Entonces, sí, la evidencia es clara, es contundente. Hay una restricción en el acceso en dólares, hay una visión respecto a eso, ¿verdad? Sí. Por eso es que están entregando un pequeño porcentaje. Bueno, pues ahí está una explicación, Joselito Vega, de un empresario. ¿Cuántos empresarios están en el mismo escenario de Rubén Darío Sorto, que ya no resisten que se les estén entregando los dólares por gotitas ante la presión que tienen de los proveedores? Dice, esto está trastornando la dinámica de la economía. Después de la pausa escuchamos a Joselito Vega, su gerente de operaciones cambiarias del Banco Central de Honduras, y también los puntos de vista que Ismael Cepeda y Julio Raudales tienen
ante las explicaciones que este funcionario del Banco Central nos ha ofrecido este día de la subasta pública de dólares por el Banco Central de Honduras. Tema del día, asunto de interés nacional. ¿Está limitando la oferta de dólares el Banco Central de Honduras? Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por sus mensajes. Buenos días. Hace unos 2 meses se podía comprar dólares en línea en el banco. Actualmente el Banco Central ha limitado su venta. No se pueden comprar ni 20 dólares en línea. Hay que presentarse al sistema bancario y con suerte los pueda obtener. ¿Cuánto es el costo de movilización para su obtención? El Banco Central tiene limitado a personas naturales adquirir en línea desde $1 en adelante. Más mensajes. Y si hay divisas, ¿por qué hay bancos que a veces no tienen $100 para pagar una tarjeta de crédito? Quise comprar $2,000 y me dijeron no, solo $1,000 al día. Más mensajes. Buen día, soy un importador de maquinaria de China y tengo problemas con la asignación de divisa. Únicamente me asignan el 25% de lo que necesito. Definitivamente hay un problema entre la oferta y la demanda de divisas y el problema serio es que para obtener el 40% de la subasta tiene que tener más lempiras para entrar. Ejemplo, si su necesidad son $80,000, tiene que entrar a subasta por $200,000. Eso requiere tener 3 millones de lempiras adicionales para poder entrar, aunque después se lo devuelven, pero si no cuenta con ese dinero, se complica para obtener esos $80,000. Comparte el televidente, algunos empresarios han solicitado excesivamente divisas, lo cual puede conducir a la especulación y la incertidumbre. Esta actitud irresponsable puede tener un impacto negativo en la economía nacional. Es necesario evitar la desestabilización del mercado y la incertidumbre financiera para el bienestar de todos los hondureños. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Bueno, vamos con Joselito Vega. Joselito, ¿cómo diferenciar entre las necesidades pragmáticas y urgentes de una persona natural o jurídica que necesita de dólares para pagar proveedores o para cualquier otro asunto en la economía de aquellos que por incertidumbre o temores están pidiendo más dólares de lo que se necesita? Esta es la gran pregunta, ¿cómo diferenciar esto para evitarse que gente como Rubén Darío Sorto y otros como los que están mensajeando aquí tengan estas alteraciones en el proceso económico de dinamizar su empresa? Adelante, Joseito Vega, subgerente de operaciones cambiarias del Banco Central. Gracias, Renato. Quisiera repetir lo que señalé anteriormente, ¿verdad? Que el Banco Central está poniendo a disposición de los agentes económicos toda la divisa que el país está generando, ¿verdad? En ese sentido, quisiera, aprovechando el comentario del licenciado Cepeda, ¿verdad? Él menciona que tardó 6 semanas en poder adquirir $100,000, ¿verdad? Me gustaría de repente conocer el nombre de las empresas para verificar la data y por qué tardó tanto, porque si yo voy a la subasta a demandar $100,000, en un mal día, por decirlo así, estamos adjudicando en promedio en un 25%. En un buen día estamos adjudicando un 35-40%. Esto implica recibir al menos $25,000 diarios, lo cual en 4 o 5 días podríamos obtener esos $100,000 que él señala que necesitaba. Menciona que le llevó 4 semanas recoger esos $100,000. Habría que ver los montos que él entró a demandar a la subasta. En el otro caso que menciona que tuvo 20 días para también adquirir $100,000, $22,000, 4 semanas, es también lo mismo. Si yo voy a la subasta, ¿verdad? Voy a recibir al menos un 25%, ¿verdad? En los días en que hay menos asignación, un 30, un 35%, ¿verdad? En otros días. Entonces, esto implica que, ¿verdad? ¿verdad?
en la matemática, en 4 o 5 días yo puedo obtener el monto que estoy solicitando. Obviamente habría que ver si para adquirir esos 100.000 o esos $22.000 ingresaba a la subasta por montos menores o iba a comprar montos menores de 10.000 a los bancos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como un comentario, porque Ese no es la el caso. asignación en la subasta, ¿verdad? Anda alrededor, en promedio, desde que se instauró la subasta hasta la fecha, anda alrededor de un 35%. Ahorita, tal vez importante aclarar esto, la economía se mueve por ciclos y estamos en el ciclo bajo de ingreso de divisas, que son los meses de julio, agosto y septiembre, ¿verdad? Y ustedes como empresarios conocen eso. Vamos a entrar en el último Hay trimestre, que mucha ya es un demanda de dólares. trimestre de mejores ingresos, ¿verdad? Y entonces vamos a tener mayores ingresos para poder ponerlos en la economía. Pero en este momento sí me llama la atención que señale que tardó 6 semanas en poder adquirir en la subasta un monto de $100.000. Solamente así rápidamente por réplica, Renato. Bueno, primero que nada, mi nombre no es licenciado Cepeda, mi nombre es Rubén Darío Sorto, soy ingeniero. Ah, Entonces, hago perdón, la disculpe, corrección. ¿Y que Hago la corrección. lo confundió con Ismael? Yo solo Sí, quería $2.000 perdón. y, Ah, y, y se lo después lo dieron cuentas, 100.000. después lo cuentas. hago la segunda corrección también. No, no fueron compras parciales, ni andábamos buscando cantidades menores. Y eso me está ocurriendo a mí, le está ocurriendo a muchísimas empresas, pequeñas y medianas. Le puedo mencionar tranquilamente 10 casos exactamente igual que el nuestro. De manera privada le voy a pasar los datos de nuestras empresas. correcto. Empresas bien constituidas o con su permiso de operación Ok. normal, cumpliendo con la ley. Somos empresarios hondureños que hemos traído capital foráneo, mexicano y guatemalteco a Honduras para invertir. Entonces creemos en Honduras y quiero creer que esta situación de restricción de dólares, porque los números así lo indican, porque la experiencia así lo indica, puede ser solucionada en el corto mediano plazo y tiene que ser solucionada en el corto mediano plazo porque, les repito, lo que generan es ineficiencias, improductividad y pérdida de competitividad del país. Vemos ya en pantalla. Habiendo dicho eso, Solo, ¿tiene un minuto? habiendo dicho eso, lo que se ha generado, y lo repito de palabras de Joselito, es incertidumbre. Y eso es un mal mensaje para el empresario hondureño, es un mal mensaje para el pueblo hondureño. Y ese ambiente no ha sido creado por nosotros, ha sido creado por decisiones de servidores públicos. Solo permítanme unos segunditos, por favor, doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, que también se ha conectado vía Zoom para aportar elementos en este debate. Julio Raudales e Ismael Cepeda también tienen las opiniones derivadas de los comentarios hechos por Joselito Vega, subgerente de operaciones cambiarias del Banco Central de Honduras. Sí, gracias, Renato. Bueno, mire, yo creo que es importante responder algunos elementos y hacerse cargo de algunas cosas que se han dicho acá. Primero, es importante recalcar que no es que hay un problema de escasez de divisas en el país. Eso hay que tenerlo muy claro. Aquí no tenemos problema de escasez de divisas. Hay suficientes divisas en el país para satisfacer la demanda. Hay reservas internacionales en el Banco Central, más de las que ha habido históricamente. Entonces, para evitar especulaciones y para pensar que es que aquí estamos afrontando una crisis cambiaria, ¿verdad?, que no es así, es bueno dejar bien claro este punto. Segundo, ¿por qué creo que vale la pena, Renato, al comienzo del programa, y también lo dijo el licenciado Joselito Vega, a quien saludo, hemos estado en muchas reuniones juntos, ¿verdad?, y en muchas capacitaciones, incluso hace muchos años. Saludos, Julio. Es importante aclarar que ha habido entonces cambios en el esquema
valga la redundancia, cambiario en el país. Ya lo dijimos, entre el 95 y el 2021 era una subasta similar a la que hay ahorita. Luego, momentáneamente, entre el 2019 y el 2021, se trabajó en el tema de liberalizar el tipo de cambio y que se vendiera en el sistema bancario. ¿Por qué se hizo esto, Renato? Vale la pena preguntarnos por qué, ¿verdad? Eso tenía que ver mucho con el tema de la competitividad del país. Dejar el tipo de cambio al libre mercado, a lo que determina la oferta y la demanda, primero le permite al Banco Central, y esto es bueno que también los televidentes lo sepan, fijar su trabajo de política monetaria a metas de inflación. Y eso es crucial en el esquema de competitividad. El país tiende a tener mejor competitividad cuando el Banco Central trabaja con metas de inflación. Esa fue la razón por la cual se cambió. Okay. Luego, lo que hay que tener claro también es que del 2023 o 2022 para acá, de abril de 2022 para acá, en que se cambió nuevamente y se volvió a la subasta, por alguna razón se ha perdido eficiencia, que es lo que el ingeniero Rubén Darío Sorto menciona. Sí, sí. Y hay muchas quejas. Lo que no podemos nosotros esconder es que antes del 2022, Renato, no había quejas de los importadores y el asunto se manejaba relativamente bien. De hecho, ni siquiera podemos alegar, y vean las cifras ustedes que ahí están publicadas del Banco Central, de que había depreciación. Entre el 2020 y el 2022, y todavía ahorita, no ha habido depreciación en el país. Al contrario, más bien, entre el 2020 y el 2022, con el esquema de tipo de cambio liberalizado en los bancos, el tipo de cambio se fortaleció. Yo me acuerdo que en el 2021 el Banco Central puso en su programa monetario que iba a llegar a 25 lempiras el tipo de cambio en el 2021 y no ha llegado todavía a estas alturas a 25 lempiras por dólar, ¿verdad? Entonces, no es que no funcionaba el esquema de liberalización. Y yo cierro con esto, Renato, que es bien importante decirlo. Miren, a mí me preocupa, y ahí sí, Joselito, me preocupa mucho escucharte decir que el Banco Central está diciendo cuánto debe ser la demanda de dólares y cuál es la demanda adecuada. Yo sé que el Banco Central hace muchos estudios, mucho trabajo de buena calidad, pero a mí sí me preocupa que en una economía alguien tenga que decir cuánto es lo que se le debe de dar o cuánto es lo que debe de demandar en cualquier mercado que sea, ¿no? En el de las papas, en el de los frijoles, en el de los dólares también. Es preocupante, ¿verdad? Porque eso, repito, afecta la libertad. Honduras está en el lugar 101 de competitividad, en el índice de competitividad global. No ha podido superar eso. Solo para darte un dato, Renato, Costa Rica está en el lugar 63 de 140. Honduras está en 101 de 140. Y me da la impresión a mí que si seguimos en esta deriva, vamos a seguir perdiendo competitividad en el país. Y eso afecta a la inversión y por lo tanto afecta al empleo. Así es que hay muchas cosas que tratar acá, pero yo quería dejar estos puntos bien definidos en el programa porque sí no deja de ser preocupante y ojalá que esto solo sea una transición y que pronto volvamos, si es que ya el Banco Central decidió que vamos a volver al esquema de sistema de adjudicación pública de divisas, el Banco Central lo hizo muy bien entre el 95 y el 2021. El problema se ha dado en este último año, ¿verdad? Entonces, ojalá que esto solo sea una transición y que luego las cosas se normalicen, ¿verdad? Pero sí es preocupante que en una economía alguien diga cuánto es lo que tenemos que demandar nosotros. Como te digo, ya sea de huevos, de frijoles, de pollo y de dólares también. Ismael, ¿coincide que se ha perdido eficiencia en esta subasta pública última? Bueno, creo que en el programa, los minutos que van, hemos diagnosticado o hemos hecho una radiografía del mecanismo y de lo que la gente está exigiendo, y no solo personas naturales, sino también jurídicas. Y para casos concretos, bueno, yo comentaba extra cámara que fui el día de ayer por cuestiones de estudio a solicitar $2,000 y el banco donde tengo mi cuenta pues me restringió a 1,000. Y creo que eso también demuestra que sí hay una asignación no tan equitativa como lo ha mencionado el doctor Hugo Noé Pino. Y luego cuando uno mira los datos de las subastas, vemos que en el mes de septiembre, lo que va en estos días, ha superado las 1,000 solicitudes, cuando en meses anteriores era muy escaso ver más de 1,000 solicitudes. Esto me llega a decir
ciertas cosas importantes. Sí tenemos una radiografía el día de hoy, un cierto diagnóstico de lo que está sucediendo. Sin embargo, las causas que un poco se han mencionado y sobre todo los efectos que pueden traer adversos a este control de las divisas, porque también tiene que ver un tema de control, un tema de incertidumbre que comparto con el licenciado Joselito, pero sobre todo también no hay que negar que hay una gran especulación en el país, aunque no podemos como economistas colocarlo en una variable, sabemos que hay agentes económicos poderosos que sin duda juegan a cierta especulación con la economía nacional, pero también hay que ver que dentro de las causas, para generar divisas tenemos que mandar a los migrantes prácticamente. Nuestro principal producto de exportación siguen siendo las personas. No tenemos un mercado productivo o un sistema productivo que pueda generar las divisas suficientes. O, por ejemplo, también el tema de la incertidumbre hace que las personas busquen monedas fuertes, como lo es el dólar, para fortalecer, aunque lo tenga debajo del colchón, esos dólares va a preferir tenerlo que en sus propios lempiras. Entonces también hay causas que han hecho, como lo ha mencionado el licenciado Joselito, pues esta sobredemanda que ha existido en estos últimos meses, porque también la incertidumbre ha jugado enormemente y los efectos son tan adversos como lo podemos ver en Argentina, que se potencia un mercado negro, por ejemplo, donde aquí vamos a poder tener un mercado de tipo de cambio que en la plaza central se lo van a dar a 25 y tal vez el Banco Central lo tenga a 24.70 como está actualmente. Entonces, sí hay una radiografía, repito, pero sí se está teniendo deficiencias en el impacto que puede estar teniendo actualmente todo esa restricción de las divisas para las personas naturales y jurídicas. ¿Sabes qué está pasando en Argentina? Ayer mismo, el directorio del Banco Central Argentino determinó que el monto de las compras en dólares realizadas con tarjetas de crédito y débito se deducirá del cupo de $200 mensuales que los ciudadanos tienen para comprar divisa extranjera en bancos y casas de cambio. Sí, si la gente aquí ya se está quejando, allá. Yo quiero decir... No, y otra, solo se cierro con el tema de las causas también. Hay que hablar de manera muy sincera. La política, ya voy con usted, doctor. Ya voy con usted. La política monetaria no ha sido tan eficiente y vemos que al mantener, por ejemplo, una de las causas, una baja tasa de interés, prácticamente lo que se busca a las personas es, bueno, si en Guatemala me dan una mejor tasa de interés, me llevo mis dólares acá. Pero me extraña que el doctor Pino diga si Renato no me da la palabra. Si el doctor Pino siempre que me pidió espacios históricamente frente a frente, yo lo he priorizado. Así que ahora tienen no, doctor, pero con todo el respeto se lo digo, su opinión me merece respeto. Y por eso siempre cuando nos ha pedido espacios, usted los ha tenido y hoy lo tiene. Así es. Había un pequeño debate aquí, por eso fue que nos entretuvimos más en el set. Adelante, doctor Pino. Sí, Renato, en primer lugar yo le recomendaría a Ismael que cambie de banco, ¿verdad? Porque si no le puede vender $2,000 en función de lo que está establecido por el Banco Central, quiere decir que no es un buen banco. Pero adicionalmente, yo quisiera dar respuesta a la pregunta que estableció Renato en el programa, si es el Banco Central quien está limitando la oferta. Porque los colegas que estamos participando en este debate sabemos que no es el Banco Central el que crea los dólares que se ofrecen en la economía, sino que es la estructura económica, las exportaciones, las remesas familiares, los préstamos que Honduras obtiene en el exterior. Esa es la limitante como lo ha establecido Joselito, digamos, muy bien. ¿Qué es lo que realmente ha estado pasando? En primer lugar, tenemos que hablar de un mercado cambiario. Pero antes quiero hacer una reflexión, Renato. Mire, el tratamiento del mercado cambiario públicamente y principalmente cuando hay muchos elementos de especulación, como por ejemplo decir hay escasez de dólares,
y por eso me gustó mucho cómo Julio lo abordó, le hace daño mucho a la economía. El Partido Nacional estuvo 12 años en el poder. Yo nunca puse en cuestionamiento, a pesar de que teníamos diferencias, el accionar del Banco Central y del tipo de cambio, porque yo sé lo sensible que es este tema en la mente de mucha gente. ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Por qué se regresa al mecanismo de subasta después de establecer un mercado interbancario? Porque el Banco Central obviamente determinó de que había concentración, no solamente en las instituciones financieras que reciben realmente los dólares, porque por diversas razones son muy pocas, casi 4 o 5 reciben el 80% de los dólares, y porque había en determinado momento también preferencias en cuanto a la asignación. Entonces, para democratizar, volvemos al sistema de subasta. ¿Por qué es equitativo? Yo no entiendo la razón por qué no se quiere entender por qué es equitativo, porque Joselito lo señaló bien. El que va, si la asignación diaria es de 30%, el que va a demandar 5 millones de dólares va a recibir el 30%, pero el que va a demandar 100 mil dólares va a recibir el 30% también. Desde ese punto de vista es que es equitativo, realmente. Se ha hablado aquí de el hecho, y me extraña, se lo digo así al ingeniero Sorto, la experiencia, y no la voy a poner en duda, que ha pasado su empresa, pero yo, a raíz de esta discusión que viene desde la semana pasada, platiqué con un amigo que es comerciante individual que importa, ¿sí? Y me dijo, yo demandé 120 mil dólares en el mercado y fui a mi banco, se tardó una semana realmente en obtener los 120 mil dólares. Eso es algo concreto, eso ha existido en el proceso de la demanda. ¿Cuándo se termina esto? Joselito señaló que en la subasta de ayer se asignó casi el 45% de los... porque eso varía en función de cuántos dólares entran a la economía. ¿Por qué se está dando eso en el sistema? Primero, por el comportamiento del mercado cambiario. Y en segundo lugar, porque estamos en el ciclo bajo de entrada de divisas, como lo explicó también Joselito. Cuando la subasta, y yo sé que en algún momento vamos a regresar a esto, nadie se preocupa de la subasta y nadie opina sobre la subasta cuando se satisface el 100% de la demanda. Pero este mismo argumento de que hay escasez de dólares y todo, es lo que genera realmente esta situación. Por eso aparece esa demanda mucho más alta. Y aquí, Renato, yo quisiera que me permitiera, yo envié un video de un minuto. Sí. Ya lo tenemos. De la presidenta del Banco Central. Lo vamos a escuchar en este momento a Rebeca Santos. A Rebeca Santos. Honduras es uno de los países con mayores niveles de reservas internacionales en Centroamérica, luego de Guatemala y Costa Rica. Y es importante acotar que nuestro país no ha hecho uso de emisión de nueva deuda soberana para fortalecer sus reservas internacionales, como es el caso de Guatemala y Costa Rica. El actual nivel de reservas internacionales le permite al país hacerle frente con solvencia al pago de su deuda externa. En segundo lugar, también poder honrar todo lo que es la factura de importaciones que requiere la economía del país. De igual manera, estos niveles de reserva respaldan la emisión de todo el circulante que requiere el normal desenvolvimiento de la actividad económica, y es importante destacar que en todos estos indicadores estamos por encima de los parámetros internacionales.
Clica el tablero para el audio, doctor Pino. Clica el tablero para su audio. Ahora sí, ya lo estamos escuchando. Sí. Muy bien. Sí. Le decía que finalizo con esto. Yo sé que obviamente hay un costo administrativo para las empresas, es bastante claro, pero cuando comenzamos la subasta en junio de 1994, era exactamente la misma situación. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron las empresas? Que durante el periodo entre el inicio de la subasta y la posibilidad de que nosotros pudiéramos satisfacer el 100% de la divisa, lo que hicieron ellos fue planificar su tesorería de tal forma de que si tienen que importar por $500,000 algo, o por 1,000,000, porque hay petróleo, por ejemplo, es una cuestión bastante grande. Entonces, ellos establecían su mecanismo de planificación empresarial que les permitiera ir a la subasta y adquirir los recursos necesarios. Y cierro con esto. Yo considero de que esto es algo temporal debido a la parte cíclica. Es más, me llama la atención mucho la discusión desde este punto de vista, porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, en cierta manera, aceptó la vuelta a la subasta. Sí señaló, y ese es el camino que las autoridades han expresado en el acuerdo con el fondo, de que en determinados momentos se van a tomar los pasos para volver al mercado interbancario. Así que esta limitación que es propia de la economía, no del Banco Central, temporalmente se está dando, pero y aquí se mencionó otra cosa que a mí no me gusta mencionarla porque en realidad se crea mucha especulación, pero le voy a dar una señal muy clara. Aquí no va a existir mercado negro de la divisa mientras la subasta le proporcione a las empresas y a las personas los dólares, aunque sea realmente con algún retraso pequeño en el tiempo. Mire, sí, gracias Hugo por la aclaración. Mire, aquí es importante aclarar algunos elementos también. Y yo creo que aquí todos los que estamos en el panel, salvo Renato, somos economistas, ¿verdad? Entonces creo que nos entendemos muy bien en esto. Mire, primero, la subasta entre el 94 y el 2021 tuvo mucho éxito porque, sin excepción, Renato, y desde el comienzo, se otorgaba el 100% de lo que se demandaba. Si no hay escasez... No es cierto, Julito. ¿Diga? No es cierto. No es cierto. No, desde Renato, el principio... ¿Sabe cuánto otorgábamos al comienzo? Nosotros, como 20%. Pero bueno, Hugo, yo desde que le doy seguimiento a esto, y discúlpeme porque yo sí le doy seguimiento al tema, yo estoy claro de que el Banco Central siempre otorgó, utilizando el sistema de adjudicación pública de divisa, el 100% de lo que se pedía. Lo que sucede, Hugo, y esto yo sé que usted lo sabe muy bien, solo se lo recuerdo, es que evidentemente el precio del dólar cambiaba dependiendo de la interacción entre oferta y demanda dentro de la subasta. Y usted lo sabe, había una bandita, y también lo sabe muy bien Joselito, había una banda que se definía, que el Banco Central definía, porque el Banco Central controlaba, no podía pasarse de un determinado techo ni de un determinado piso, ¿verdad? Y se otorgaba el 100% y esto definía el precio del dólar que podía subir, ¿verdad? Podía subir si la demanda así lo determinaba, ¿verdad? Frente a la oferta. Esto es bien importante aclararlo, ¿verdad? Pero pide los datos del Banco Central, Julito, y va a ver que Hugo, yo todo los el veo, tiempo se le... yo los veo, y le doy seguimiento a ese tema semanalmente, y le digo... Julito, yo era el presidente del Banco Central. Yo sé, pero fue presidente del 95 y el 98, Hugo, perdón. Perdón. Ya vamos con usted, Joselito. Yo le doy seguimiento a esto y le digo, el hecho de que no hubiesen quejas en el mercado era justamente por esto. Y usted acaba de decir algo bien importante, Hugo. Porque sí, lo que sí preocupa un poquito es que vayamos caminando hacia un mercado negro. Hacia un mercado, no voy a llamarle negro, un mercado paralelo.
que fue lo que tuvimos en tiempos del ingeniero Ascona también. Por otras razones. La restricción, eso es lo que va a proveer. No quiero que confundamos esto. Por otras razones. Pero no deja de ser preocupante que vayamos caminando hacia ahí, porque ya, mire, yo estoy en desacuerdo un poco con este argumento que ustedes han estado expresando en los medios últimamente sobre el tema del sistema bancario. Perdón, Hugo, tal vez aquí discrepamos usted y yo, pero el sistema bancario hondureño es un sistema muy competitivo. Y usted sabe que en el mercado de competencia perfecta, lo aprendemos todos en nuestras clases de microeconomía, siempre hay operadores grandes y hay operadores chicos, ¿verdad? Que el 80% de la divisa la manejan 4 bancos, no es algo que a mí, por lo menos a mí en lo personal, no me preocupa, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de mercado un sistema perfecto, competitivo bancario, Hugo, un sistema competitivo bancario, lo que hace es que aquellas personas que son más, aquellas empresas que son más eficientes, aquellos bancos que son más eficientes, pues jalan más recursos que los que son menos eficientes. Ya usted mismo le dio un consejo. Yo no le voy a preguntar aquí a Ismael en qué banco es que está él, ¿verdad? Pero hay alguna razón hay por la cual algunos bancos sí tienen más facilidades para otorgar este tipo de cuestiones. Pero espérate, yo sé el banco al que fue Ismael. No mencionemos. No, y es que no lo voy a mencionar. Solo te quiero decir que no es un banco chico, es de los poderosos. Bueno, sí. Yo vuelvo otra vez al punto. Mire, mi punto simple es, entre el 94, que comenzó el sistema de adjudicación pública de divisas, y el 2021, no había mayor queja. Por lo menos en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, yo no escuché mayor quejas, ¿verdad? No teníamos este problema. Y ojo, en Honduras, desde que se impulsó fuertemente la salida de hondureños después del huracán Mitch para que fueran a los Estados Unidos, porque ahí, usted se acuerda, Hugo, si usted es un hombre muy estudioso, que teníamos crecimientos en las remesas de hasta el 40-50% por año después del huracán Mitch, ¿verdad? Eso ha venido estabilizándose, ahorita tenemos hasta 8% de crecimiento anual en la entrada de remesas, que son como decía Ismael, son nuestra principal fuente, ¿verdad? Entonces, pero no había quejas. Y el punto es que ahorita tenemos un problema. Yo se lo digo, yo he escuchado de empresas, por ejemplo, que les venden dólares para las importaciones que hacen, que está bien, ¿verdad? Pero no les venden dólares para retornar sus dividendos. Y una empresa extranjera que invierte aquí en Honduras, no va a querer que sus dividendos se los manden allá en Lempiras, ¿verdad? Y no se los están dando. Eso yo no es cierto, Julito, no es cierto lo que está diciendo. Mire, si quiere lo hablamos después. Yo le puedo dar los datos y las cifras. La compra en línea de divisas, doctor, usted está para personas naturales. A la población. Dejemos que Joselito hable a ver si hay alguna empresa que le están negando los dólares para que retorne dividendos. Pero será después de la pausa comercial, porque está en la línea telefónica también Roberto Lagos. Antes iríamos con Joselito y luego con Roberto Lagos, pero primero la pausa comercial. Redes sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir sus mensajes a través de la cuenta X. Dustin Santos, si la demanda de dólares responde a la actividad económica, ejemplo, comercio internacional, y la oferta de estos se restringe, los demandantes tendrán que obtenerlos en mercados negros a precios más altos. Oficialmente el precio de la divisa será 1, pero en el mercado más alto. Aníbal Montoya, el manejo de la divisa es factor clave para equilibrar la economía. Es importante mantener una oferta acorde con la demanda orientada a la producción. Hay que destacar que el manejo de las reservas e ingreso de remesas ha logrado sostener el valor de la divisa en el quinquenio. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Mira, las participaciones de ustedes, más las del público, me hacen repreguntarle esto a Joselito
Vega, si esta situación nos está llevando irremediablemente a un mercado paralelo de divisas. Y lo otro que está mencionando Julio Raudales, que empresas transnacionales que operan en Honduras, si bien es cierto, obtienen los dólares para importar insumos o todo lo que venden, no están obteniendo los dólares para mandar a sus países la rentabilidad que tienen aquí en el país. ¿Eso fue lo que dijiste? ¿Eso fue lo que dijiste? Bueno, hay que preguntarse por qué tantos CEO de empresas internacionales vienen aquí a reunirse con el banco. Antes no pasaba eso. Joselito Vega, adelante. Sí, Renato, quisiera, aprovechar para aclarar algunas de las consultas que han hecho, aclararle a Julio, ¿verdad?, que él señalaba que nosotros no debemos decir cuánto debe ser la demanda. Lo que yo estaba mencionando es cuál ha sido el promedio histórico, ¿verdad?, de los últimos años que la economía ha necesitado. No quiero decir que vamos a limitar a ese monto, porque el Banco Central está poniendo en el mercado la divisa que la economía genera, y lo que la limitante que podríamos tener, si podríamos hablar de mencionar esa palabra, es más la generación de divisas que está teniendo la economía hondureña, porque esa divisa que se está generando es la que se está poniendo en el mercado cambiario para que los agentes puedan utilizarla. En segundo lugar, referente a lo del mercado negro, ¿verdad? Si nosotros vamos ahorita a la calle peatonal a comprar dólares, se los están vendiendo más baratos que el precio oficial de Banco Central, ¿verdad? Eso lo podemos, y no tenemos nosotros una estadística que se esté generando el mercado negro, y reitero lo que señalaba el doctor Pino, la subasta está proveyendo, ¿verdad?, de manera gradual la divisa que necesitan los agentes, y mientras esa divisa esté poniéndose, ¿verdad?, a disposición de los agentes, pues no creo que se genere un mercado negro. Y también quisiera señalar que no hay restricción, que no hay una restricción en la subasta para demandar divisas para repatriación de capitales o para pago de dividendos. Las empresas que quieren demandar para esos, para repatriar o para pagar dividendos, simplemente hacen su postura en la subasta a través de su banco y señalan que esa divisa es para repatriación de dividendos, y ponen la información de respaldo necesaria, como lo hacen todos los participantes en la subasta, y no hay ningún problema, solo que se les asigna también de manera gradual, ¿verdad?, como se está asignando a cualquier participante en la subasta. El porcentaje que se le asigna a quienes demandan para importación de bienes es el mismo que se le asigna a quienes están demandando para repatriación de capitales. No hay ningún. Y quisiera, Renato, aprovechar para compartir un par de filminas con información para mostrarles el comportamiento que ha tenido el mercado cambiario en los últimos 5 años, pero no me permite compartir la pantalla. A menos que usted nos las envíe para que nosotros las publiquemos desde aquí en el siguiente segmento, Joselito. Ok, perfecto. Joselito, pero no le voy a dar el nombre. No le voy a dar el nombre de un abogado que yo personalmente conozco. Es precisamente el abogado de una de estas transnacionales, y me está diciendo no podemos obtener los dólares para repatriar nuestras utilidades. O al menos que esté sucediendo lo que plantea Joselito, Ismael y Julio, que gradualmente estén recibiendo esos dólares. Se les está dando de manera gradual, Renato. Tal vez lo que ellos se refieren es que no pueden en el momento obtener los 50, 60, 30 millones que requieren para repatriar, pero sí se les está atendiendo de manera gradual para poder repatriar la divisa. No rechazamos en la subasta, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que el uso que le van a dar a la divisa sea repatriación de capitales o pago de dividendos. Sí, sí. ¿Qué significa esto, me decías, en un minuto? Bueno, para mí el tema, y desde que se aborda como un árbol del problema, uno de los efectos es el desaliento
a la atracción de inversiones o al mismo capital nacional. Yo creo que eso está desestimulando la dinámica económica cuando se dan estos casos como estamos debatiendo el día de hoy. Roberto Lagos, economista hondureño que reside en Estados Unidos, después de la pausa aquí en Frente a Frente. Roberto Lagos está en comunicación desde los Estados Unidos con Frente a Frente. Roberto, buenos días, bienvenido. No, muy buenos días, don Renato, y muy buenos días a sus invitados. Miren, don Renato, en primer lugar, me da mucho pesar que las autoridades del Banco Central hayan mandado a Joselito, ¿verdad?, a exponerlo al programa. Él es un técnico y él no tiene por qué andar defendiendo las decisiones de política económica de las autoridades, ¿verdad?, en primer lugar. En segundo lugar, exponer que todo este tema de la subasta de divisas es generado por las malas decisiones que ha tomado el gobierno en materia económica. La génesis de todo este asunto es cuando los altos índices de inflación que tenían Honduras decidió tener su tasa de política monetaria baja. Lo que esto genera, ¿verdad?, es que en el mercado se empezó a generar el arbitraje. Es decir, usted mira una tasa de interés baja en Honduras, una tasa de interés alta en dólares, entonces lo normal es la reconversión. Y en ese sentido está bien que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ¿verdad?, interviniera con medidas prudenciales, porque ese es el rol, ¿verdad? Sin embargo, la solución era ajustar la tasa de política monetaria. Y ese es el primer tema que tenemos que hablar. Cómo una decisión de política monetaria generó el arbitraje en la banca, ¿verdad? El segundo punto, el tema de subasta de divisas no responde a esta estructura que tiene actualmente el Banco Central. La arquitectura del Banco Central no responde, ¿verdad?, a un país que tiene un sesgo importador. Es cierto que antes de pre-COVID, ¿verdad?, todo lo que se demandaba se colocaba en oferta. O sea, lo que dice el doctor Hugo Noetino, si usted revisa los datos del Banco Central, los acabo de revisar, yo la mandé una fotografía hace poco, en el 2021, en el 2022, se cumplía con toda la demanda de la población, ¿verdad?, utilizando este sistema de subasta. Y a mí lo que me preocupa es que el Banco Central se haya alejado del tema de nuestra inflación, ¿verdad? Eso como primer punto. En un segundo punto es el tema de cuáles son las posibles consecuencias de mantener esto. Mire, es cierto, en Honduras existe suficiente divisa, y eso hay que decirlo categóricamente, hay suficiente divisa, pero todas las malas decisiones de este gobierno han ido alejando la inversión. Mire, yo miré unas declaraciones recientemente de la presidencia del Banco Central, en la cual decía que se implementaba el sistema de subastas para evitar la salida o la fuga de capital. Preguntémonos, ¿por qué se quieren ir los capitales de Honduras? Porque hay fuga de capital. Sí, hay probablemente un tema de arbitraje, pero adicionalmente es porque no hay condiciones para inversión en el país. En Honduras se cayó el 30% de la inversión según CEPAL de enero a mayo. Y sobre las consecuencias, continuar con esto es como cuando usted tiene un rebalse, ¿verdad?, en el cual usted tiene toda la presión de la demanda por el tema de expectativas de la gente, ¿verdad?, y entonces no lo van a lograr contener. Y en el mediano plazo, eso lo que va a generar, o lo que podría generar, es una presión sobre las tasas de interés en dólares, en primer lugar, una presión sobre el tema inflacionario debido al seco importador de nuestro país y una pérdida de reservas. Le voy a hacer una pregunta. Si usted revisa el Banco Central, mire cuántas reservas se han perdido desde que se implementó y desde que se regresó a la subasta. Fíjense que entre diciembre del 2022 a septiembre del 2023 hubo una caída de $600 millones de reservas. Pero a partir de que se implementó el tema de subasta, $437 millones han sido desde que se implementó el tema de subasta. ¿Y con qué voy a este punto? Ellos están tratando, ¿verdad?, de contener el tema de pérdidas de reservas, pero al limitar la oferta, porque en este momento el Banco Central está actuando como un monopolista, ¿verdad? Y entonces ellos son los que están dando la divisa y están limitando la oferta, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, lo que va a generar es un desequilibrio en el tipo de cambio y en la economía. Esto nos va a llevar a un mal equilibrio. Bien, la opinión de Roberto Lagos, lamentablemente son ya las 8:56, solo tengo 2 minutos para una pausa comercial y regresaría a despedirme con unos segunditos para cada uno de nuestros invitados. Se quedó en la línea telefónica don Edwin Araque, presidente de Banprovi, que fue el último que nos llamó, pero ya en la recta final, cuando ya casi no hay tiempo.
La empresa me ha concedido 5 minutos adicionales para que me pueda despedir de todos con un promedio de 40 segundos. Mensaje final. Sí, gracias, Renato. Mira, yo solo quiero decirle a los directivos del Banco Central, porque yo felicito al licenciado Vega porque yo lo conozco muy bien, es un profesional de primera línea, ¿verdad? Y conozco a todo el equipo técnico del Banco Central. Aquí el problema no es del equipo técnico, es del directorio, Renato, y de las decisiones de política que se están tomando. Y les voy a decir una cosa que se la estoy recordando porque yo sé que algunos de ahí saben mucho de economía, como Rebeca y como el vicepresidente también, Darío Lobo. La triada imposible, la trinidad imposible es mantener tipo de cambio fijo, una política monetaria independiente y libre entrada de capitales. Ustedes lo saben y traten de ser coherentes con su política, porque lo que hay en el país es una dominancia fiscal y eso nos va a llevar a hundir al país si sigue de esa forma. Cuando dice dominancia fiscal, te estás refiriendo a Es que el Banco Central está totalmente sometido Ismael Cepeda a la Secretaría de Finanzas. Bueno, creo que ha sido un debate riquísimo y yo diría que uno no viene aquí a ser el vocero de la oligarquía o ser vocero del sistema financiero, porque no va a salir un funcionario tonto diciendo prácticamente eso cuando uno tiene una opinión contraria. Entonces creo que hay que resaltar que hay sí una radiografía del tema del acceso a divisas y que lo que hay que tratar de medir son esos impactos y esas secuelas que puede tener en estos momentos esa restricción. Muchas gracias, Ismael. Rubén Darío, también unos 30 segundos. Rubén Darío Sorto. La gradualidad impuesta por el Banco Central lo que ha generado es una distorsión y un mensaje de zozobra y de incertidumbre. Es importante hacia adentro y hacia afuera generar tranquilidad, generar certidumbre, tranquilidad para que venga la inversión al país. Muchas gracias, Rubén Darío. Doctor Hugo Noé Pino. Esa incertidumbre es ficticia, dado de que el acceso a los dólares está garantizado, aunque hay que reconocer que el tiempo de acceso es más amplio que en el pasado. Y quiero enfatizar esto. El mercado negro no va a surgir mientras la subasta esté dando los dólares a los demandantes. Gracias, doctor Pino. Joselito Vega, su gerente de operaciones cambiarias del Banco Central de Honduras, también con su comentario final. Gracias. Yo quiero cerrar con un mensaje de certidumbre, ¿verdad? De que Banco Central está poniendo en la economía el 100%, incluso más de las reservas que genera la misma economía y señalar, ¿verdad?, que nuestra economía es resiliente y a pesar de los choques internacionales hemos tenido mayores ingresos de divisas, ¿verdad?, respecto al mismo periodo del año pasado, un 1.3% más, y estamos entrando ya en el último trimestre donde mejoran los flujos de divisas para la economía. Así que mi mensaje es que demandemos la divisa que realmente necesitamos y permitamos que el mercado cambiario, ¿verdad?, funcione de una mejor forma y que haya certidumbre de que Banco Central no está acaparando dólares, estamos poniendo toda la divisa en el mercado cambiario. Muchas gracias. Adicionalmente, estamos atendiendo a quienes demandan para importación, para repatriar divisas, para importación de insumos, ¿verdad?, o para hacer inversiones en el exterior. Muchas gracias. No hay una restricción. Muchas gracias, Joselito Vega. Te vas a hinchar encima a Rixi Moncada por eso último que dijiste, que el directorio del Banco no, es que no tiene que Central ver. Está bajo la influencia fiscal del Ministerio Es que no es una de cuestión personal, ¿verdad? Es un fenómeno que se da mucho en las economías. Es parte del debate y la fiscal, libertad de expresión. Bueno, pues quedó tiempo para unos 40 segundos con don Edwin Araque, presidente de Banprovi. Licenciado Araque, adelante, buenos días. Muchas gracias, Renato. Muy amable. Ha sido un programa sumamente interesante, ilustrativo, pero quiero acotar dos cosas. En primer lugar, no hay condiciones para un mercado negro ni un mercado paralelo. Número 3, la incertidumbre solo está en la mente de algunas personas que están en la oposición. Claramente, pues, la opinión del señor Osorno. Quiero acotar lo siguiente. A esta fecha, el ingreso de divisa es 12.702.2. Lo pueden ver en la página del Banco Central. Y los egresos, 12.354. Es decir, que hay una superávit en la balanza cambiaria de 348 millones. Son 3 razones fundamentales por las cuales se demanda divisa. 1, motivo de transacción, que son las operaciones del día a día, importaciones de insumos, pago de deuda,
y también de dividendos. Número 2, precaución, que es un motivo que está ahorita en el mercado, que es para prevenir cualquier eventualidad económica y financiera futura. Y el tercer, que está afectando fundamentalmente, es la especulación. Hay especulación en el mercado cambiario, es temporal, el Banco Central está siendo democrático y equitativo con la divisa, y sí quiero reiterar, no hay condiciones para el mercado negro o el mercado paralelo. Muchas gracias a usted. Buenos días a todos.